En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Así es, 2 de la madrugada ya con 14 minutos. Estamos con ustedes en vivo y en directo aquí en el trasnoche de la radio, siempre por las 43 señales de la radio, de Bio Bio, la radio desde Arica hasta Punta Arenas, y también por nuestra señal de televisión, claro, en biobiotv.cl. Y saludos también para toda la gente que nos escucha en distintas partes del mundo, claro, a través de nuestra señal digital, podemos llamarlo así, que es biobiochile.cl. Y sobre todo en esta hora que están, no sé si llamarlo crucial, pero sí donde nos escuchan muchos auditores y quieren saber respecto al tema del uso de las redes sociales. Porque claro, en esta era digital, como son el uso de las redes sociales, ¿quién no tiene redes sociales? Yo sé que hay pocas personas que optan por no tener redes sociales, y por supuesto que es una decisión absolutamente loable, totalmente válida, pero vamos a enfocarnos con la gente que utiliza las redes sociales y que que ha formado parte de nuestras vidas, se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, ofreciendo plataformas para compartir experiencias, conectar con otros, expresar nuestra identidad. Pero este entorno virtual también ha traído desafíos significativos para nuestra salud mental, especialmente en lo que respecta a la autoestima. La constante búsqueda, por ejemplo, de likes, de estos me gusta, la tendencia a compararnos con las vidas de otras personas aparentemente perfectas entre comillas, porque uno nunca sabe que el detrás de cámara no es perfecto, absolutamente, además que la perfección no existe, pero este tipo de cosas afectan profundamente cómo nos percibimos a nosotros mismos. Para poder explorar este tema es que estamos junto a la presencia de nuestro querido amigo psicólogo Claudio Cornejo para poder hablar desde el punto de vista de la psicología respecto a la autoestima, cómo se ha visto mermada, cómo se ha visto afectada producto de la aparición de las redes sociales. Mi querido Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido al Trasnoche de la Radio, un gusto estar nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, pues Nicolás, muy bien. Aquí dispuesto a conversar un poco estas cosas que planteas de la comunicación, esta comunicación que es nueva, que nos impone nuevos desafíos, nuevas formas de relacionarnos y que también nos lleva a tentaciones, como decías tú, los likes, por ejemplo. Claro. Y para comenzar esta conversación, Claudio, y donde también le invitamos a la gente que también interactúa con nosotros a través del más 569-9200-7888 o en el 800-810-810, ¿podrías explicarnos cómo las redes sociales influyen en la construcción de la autoestima en las personas? Bueno, siempre dependemos de nuestra construcción como personas del otro. El niño a cierta edad, como a los 2 años aproximadamente, por ahí, descubre la imagen del espejo, que se llama. Es decir, descubro que esa imagen del espejo soy yo. Y no es un bichito que anda por ahí. Y cuando empieza a descubrir eso, se empieza a mirar, empieza a pasar el dedo, a tocarse la cara, en fin. Descubre que hay un otro mundo fuera de él, que en ese caso es él mismo, y va teniendo un autoconcepto. Pero vamos creciendo y en la medida que vamos siempre construyéndonos, vamos autorregulándonos con el medio ambiente, con los otros. Por eso el proceso de socialización primaria, que se llama, que es hasta antes de entrar al colegio, es fundamental para cómo el niño se va definiendo en relación o desde los otros, desde las reglas que ponen los adultos, desde la convivencia, desde el amor, desde el afecto, en fin. Todo eso va haciendo que se construya nuestro self, nuestra autoimagen. En esa construcción, obviamente somos más sensibles en la adolescencia, donde ya viene la búsqueda de identidad. La pubertad, ¿no es cierto?, cambios primarios, secundarios en el niño o en la niña. En esa época empieza a buscar referentes que le den un sentido, porque sus referentes como padres ya no me sirven, siento que no sirven para nada, el referente de papá y mamá que tengo, que pasa justo en esa etapa. Hasta antes de eso, el papá y la mamá son maravillosos, tienen la verdad, pero ahí empiezo a cuestionar todo. Cuando empiezo a cuestionar todo eso, empiezo a buscar referentes, compañeros de curso, amigos, pero es ahí donde aparecen los medios de comunicación con toda su potencia. La publicidad trabaja muy bien esos aspectos
en donde van entregando imágenes deseables, imágenes estilizadas, perfectas, imágenes ideales, es decir, construidas desde la idealidad, desde las ideas y no desde la realidad o desde la verdad. Cabe destacar que en estos tiempos la publicidad ha ido cambiando esos prototipos por personas más normales, más comunes, aparecen gorditas, chicas, flacas, morenas, rubias, es decir, hay un espectro de personas muy normales como nosotros. Hay una tendencia a eso, sin embargo, va mostrando un modelo que tienen que ver siempre, aunque sean más iguales a uno, haciendo cosas que yo no lo puedo hacer o que mi familia no me permite, donde eso se ve como algo idealizado, como algo paradisíaco incluso. Claro. Es ahí entonces donde ya los medios de comunicación, en tiempos clásicos, revistas o Cruzeiro de los años 60 y otras más, siempre han usado esas técnicas de fascinar a la otra persona para que salga de su realidad y entre en otra que sí es atractiva. Ya, pero eso es controlado todavía porque antes habían 2 canales de televisión, 3, 4, y todos transmitíamos más o menos lo mismo y podíamos criticar más o menos lo mismo. Pero cuando se instala todo lo que es esta era digital, ya no existen 4 canales, sino miles de canales, miles de formas de interactuar con millones de personas que desconozco y que tienen modelos también, y que funcionan desde la publicidad, funcionan desde 100.000 cosas que hay detrás de cada presentación. Y es ahí donde vamos quedando sujetos a querer también sobresalir, a querer ser protagonista en esta vida, en donde quizás como adolescente es más o menos plana mi vida, y si sigo avanzando, voy a necesitar, siendo adulto, poder decir existo. Y es ahí en donde cuando a veces todas estas cosas de chiste, que muestro el plato de comida que estoy sirviéndome, y el pescado más grande que me pusieron en el plato, en fin, si el perrito se cayó o no se cayó, todas esas cosas que son mínimas, que no le interesaría quizás a nadie, pero en ese mundo de darme validez, empiezo a decir, este soy yo, por esto valgo, está bien, claro. O estoy siguiendo a tal persona, todo está muy bien. Sin embargo, como decías tú antes, nos quedamos en la superficialidad, porque ¿qué hay detrás de las imágenes de los likes? ¿Qué ha pasado con este individuo que en esta construcción de sí mismo, de los valores, de sus creencias, de sus ideales, de sus metas, cómo esa persona va contactándose y madurando? Entonces volvemos que todo esto es parte del show, que puede ser muy entretenido, como ir a ver una obra de teatro o una película, que sí puede ser muy entretenido el mundo que se nos presenta, pero cuando vemos a la realidad, cuando apagamos el computador, el celular, ¿qué queda de la persona? Creo que por ahí va un poco el tema de que estamos conversando hoy día. Claro. Es decir, si uno es adulto, puede estar bien construido y puede usarlo como recreación, como medio de trabajo, en fin, con las utilidades que nos pueden servir todos los medios de comunicación. Sin embargo, está el otro aspecto de cómo yo me voy construyendo, y quizá la construcción pasa por una actitud más activa. El adolescente no puede tener una actitud tan activa aunque cree tenerla, pero está en construcción, entonces está absorbiendo muchos modelos que no logra cuestionarlos necesariamente. Por otro lado, en esa construcción voy tomando elementos y que la familia pueda tener acceso a esa información. Creo que es necesario saber en qué canal se comunica mi hijo, qué lenguaje está usando, cómo se viste, no porque esté mal o bien cómo se viste o cómo reacciona, sino más bien si va teniendo un propósito, esa forma nueva que tiene este adolescente de comunicarse. Y en el caso del adulto es más fácil poder entender esto. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Para dónde van mis proyectos? Sin embargo, cuando nos vamos al plano más social, cuando tengo que interactuar con otros, es ahí también que se nota si vengo de este mundo de redes sociales o si tengo habilidades para interactuar con los demás. El colegio es un gran socializador. Claro. El trabajo es un gran socializador porque debemos compartir con otras personas, con jerarquías, con autoridades, con grupos de pares, con subalternos, y ahí vamos aprendiendo lo que
son el perfil, por ejemplo, a nivel de empresa. Se requiere un gerente que tenga tales características, un operario que tenga estas otras características, estas competencias. Y uno va adaptándose y va asumiendo roles, distintos roles en el mundo real, pero que se ven obstaculizados en algunos casos cuando las personas no saben cómo es ese rol, cómo es ese perfil. Y siento que me miran o que no me miran, o que soy tomado en cuenta o que no soy tomado en cuenta, o me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque en el mundo real hay un montón de otros códigos que no se ven aquí en este momento, que nos estamos viendo en pantalla o nos están escuchando por radio. La proxémica, que es la distancia entre un individuo y otro, lo kinésico, el movimiento, lo gestual, el movimiento corporal, lo gestual, dar los énfasis, los tonos de voz, los silencios. Es decir, hay un montón de elementos paralingüísticos que acompañan el mensaje. Entonces, no solo es la palabra, sino todo eso que lo voy perdiendo o no tengo tantas habilidades, puesto que estoy en este otro mundo que no se requiere usar eso. Y es ahí donde surgen los conflictos, temores, inseguridades, agresividades, porque siento que me están atacando y debo defenderme, porque no sé regular esos espacios, no sé cómo relacionarme. Creo que por ahí va un poco el tema en el sentido de cómo me construyo, porque si me construyo con esas inseguridades, empiezo a creer que yo soy el problema, o que todo el planeta Tierra es el problema. Claro. ¿Y qué pasa con mi autoestima? Tiendo a retroceder, a esconderme, a abandonar proyectos, a desmotivarme, síntomas depresivos, agresivos, en fin, una serie de cosas que no necesariamente tienen que ver con que la persona tenga alguna complicación psicológica, sino bien que le faltan habilidades o competencias para prepararse en ese mundo. Y atiendo, en mi caso, varios pacientes, no puedo decir pocos, no puedo decir muchos, pero son varios que vienen precisamente por estos temas de habilidades sociales. Entonces vamos trabajando terapia con técnicas de locución, de expresión corporal, en fin, una serie de cosas que van permitiendo al paciente poder sentir que tiene temas que decir. Porque en el mundo de Internet los temas son muy acotados. Si a mí me interesa deporte, me meto en deportes, y en el mundo real no todos hablan de deporte, entonces hay mucha diversificación de temas, conversando con los compañeros, en fin. Y en Internet no, es más específico. Entonces los chiquillos o las personas creen que no tienen habilidades y hay que trabajar la improvisación, por ejemplo, ya habla esto, esta otra cosa, les da temor, les da vergüenza, se ponen rojos, tartamudos, porque creen que lo están haciendo mal, porque creen que esas habilidades no las tienen. Y sí están en alguna medida, pero están muy escondidas y hay que desarrollarlas, optimizarlas. Y en los colegios tampoco está una preocupación, un énfasis en desarrollar esas habilidades comunicacionales en todo este sentido amplio, sino más bien que salga a disertar y va a disertar como pueda, y el profesor lo va a hablar como puede, de acuerdo a lo que hizo, pero explicar que el lenguaje lleva todos estos elementos y que el radioteatro es una cosa maravillosa, como los tipos solo desde la voz generan matices, situaciones, emociones. Claro. O desde una obra de teatro donde vemos al personaje y vemos cómo asume características de ese personaje, ese actor que no es él. En la vida diaria hacemos lo mismo, pero vamos teniendo cada vez más errores en la medida que las personas están más conectadas en este mundo, y especialmente los más jóvenes, que les va costando cada vez más poder funcionar en el mundo real. Claro, es parte obviamente de la explicación que nos entrega Claudio respecto a estos a cómo las redes sociales influyen justamente en la construcción de nuestra autoestima en las personas. Y se ha observado también, Claudio, que la constante comparación, lo que también habías apuntado ahí en esta introducción, con imágenes idealizadas en las redes, con personajes también, hablamos de influencers, es decir, de gente famosa, puede generar sentimientos de insuficiencia. ¿Qué mecanismos psicológicos están detrás de este fenómeno y cómo afecta nuestra percepción personal? Siempre uno está buscando, como adolescente, porque es ahí donde se construye fundamentalmente esto, Sí. y después puede quedar marcándonos siendo adultos,
Pero está todo esto de quién soy, cuánto valgo, si soy aceptado frente a los demás, cómo los demás me perciben, seré inteligente, no tanto, tengo buena llegada con las niñas, con los niños, con las mujeres, con los hombres, siento que los jefes me pasan a llevar siempre. Hay gente que dice, no, la gente me quiere poner el pie encima. Esa frase denota de inmediato que vive atemorizado y debe defenderse porque la gente le quiere poner el pie encima. Si uno lo mira en términos prácticos, nadie te anda poniendo el pie encima. Claro. No sé quién puede poner el pie encima a alguien, pero hay gente que lo vive así. Y lo vive así precisamente porque algo falta en conocerse y valorarse, y es por eso que siente que hay gente más grande que le puede poner el pie encima. Eso es parte de una construcción de identidad, de cuánto valgo, de cuánto me aprecio, del autoconcepto, de la autoestima que tiene que ver con todos estos elementos. Y obviamente van influyendo positivo o negativamente de acuerdo a cómo yo me estoy construyendo. Es decir, voy a buscar grupos de personas que son más calladas porque yo soy callado, me relaciono con gente que toma más alcohol porque tomando más alcohol me desinhibo y puedo cantar y bailar, porque si no tomo alcohol entonces soy fome y no sé cómo actuar. Vamos buscando algunos medios para poder sobrevivir, y es ahí donde también nos vamos equivocando, en buscar esos medios y no decir ya, tengo problemas en las habilidades comunicacionales, trabajo habilidades comunicacionales, porque cuesta de repente darnos cuenta en dónde estamos más débiles. Y en esto de la construcción de la autoestima pasa fundamentalmente por las habilidades comunicacionales. Conocerme, pero me conozco en relación a los demás. Si soy tímido, ¿qué hago para vencer la timidez? Si siento que soy medio tonto, ¿por qué creo que soy medio tonto? Porque a lo mejor eso pasó desde chico, porque me iba mal en matemáticas, porque en lenguaje, porque quizás no me gustó mucho estudiar, entonces creo que no me da la cabeza. Es decir, hay un montón de frases que van sumando para ser lo que soy, y que esas frases pueden ser muy marcadoras y que quizás ni siquiera alguien te la ha dicho, sino que uno se las va autoimponiendo como forma de protección, como decir, no, a mí no me desapega porque para mí eso es muy complejo. Y son formas de protección. Pero cuando comenzamos a decir, ¿qué debo modificar? ¿Cómo avanzo? Si estoy aquí en el punto 3, ¿cómo llego al punto 5? ¿Cuánto me demorará? No importa, pero quiero llegar al punto 5. Llegan pacientes que tienen 50, 60 años, quieren sacar la enseñanza media. Es decir, que esté esa motivación de querer sacar la enseñanza media es impresionante. ¿Por qué? Porque están diciendo, algo me falta en mi vida y eso me va a dejar bien. Y sacar la enseñanza media a lo mejor puedo tener una educación técnica y que me gustaría tenerla a esta edad. Entonces, los medios de comunicación nos van a servir para, o debiera servirnos para cuestionarnos, no para creer que todo es cierto, no para creer que lo que yo digo es cierto, sino para decir, ¿este tipo tiene razón? Sí, yo creo que no, más o menos, pero no porque tenga que criticarme a mí, sino para ver cómo ellos sacan provecho de lo que estamos conversando aquí contigo, Nicolai. Claro. Sí, tiene razón, soy tipo honesto, en esto otro. No, yo estoy bien, creo que se equivoca porque mi formación tiene... En fin, ese espacio de reflexión entre grupos de pares, como aquí, que estamos en este momento varios compartiendo estas reflexiones, todos nuestros amigos auditores, estamos todos opinando, pensando, diciendo, creo que esto es todo otro. Ese espacio no es tan común darse tampoco, porque si uno se junta con la familia para pasarlo bien, para hablar de un cumpleaños, de una celebración, si uno se junta con los amigos, estos temas pueden resultar medio aburridos, ¿sí? A menos que hayan varias copas por medio o estemos en un retiro espiritual en alguna iglesia, está como más apto para estas situaciones. Absolutamente. Conversamos a esta hora con Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, donde sus consultas las pueden dar a conocer a través del más 569-9200-7888. Estamos hablando de la autoestima en tiempos de redes sociales, todo lo que significa esto de querernos comparar con otras personas, esta constante búsqueda de likes, esto de
poder quizás elevar, no sé si podemos llamarlo así, artificialmente nuestra autoestima dentro de las redes sociales. Y algunos estudios, Claudio, indican que el uso excesivo de estas redes sociales está relacionado con mayores niveles de ansiedad, de depresión. Desde tu experiencia clínica, Claudio, ¿has notado un incremento en estos trastornos asociados al uso de estas plataformas? Sí, estamos hablando ya a nivel de adicción. Cierta área del cerebro empieza a satisfacerse de los likes o satisfacerse de estar moviendo el dedito para buscar más y más y más y más cosas. Y eso te lleva al infinito como un sistema de gratificación, pero que es una gratificación tan pasajera que al poco rato me siento vacío y necesito volver a repetir el mecanismo sin tener conciencia de qué es lo que busco, sin tener conciencia de qué estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo. Entonces, esos mecanismos que pasan a ser inconscientes en algún momento, después de un rato, de un tiempo, ahí estamos hablando de adicción, entonces se pueden perder horas productivas u horas de relación real con personas para desarrollar o potenciar estas cosas. La persona quedando atrapada como si fuera el alcohol, la droga o cualquier otro tipo de adicción, en donde me voy desconectando del mundo real, no voy haciendo aseo, no voy estudiando, porque eso pasa a ser prioritario, pero siempre en la medida que va avanzando más, una mayor sensación de vacío, de angustia, de soledad. Empiezan a aparecer muchos síntomas psicológicos y en general negativos. Pasa entonces que la autoestima se empieza a deteriorar porque como se tienen esos mecanismos, la capacidad de pensar o reflexión se va inhibiendo y tengo menos control emocional. Y al tener menos control emocional aparecen todas las tonteras que tenemos emocionales, buenas, negativas, fundamentalmente negativas. Todos los traumas que podrían ser mínimos se ven potenciados porque no logro ahora jerarquizar las penas y los dolores. Una persona que está preocupada, la mamá, la dueña de casa, el trabajador, el que tiene que producir, tiene que llegar a la casa, que tiene que hacer hora extra, puede haber sido su vida terrible, haber pasado penurias, quizás está pasando penurias todavía, pero está tan preocupado de que tiene que hacer 100.000 cosas que no le da tiempo para conectarse consigo, con sus dolencias emocionales. ¿Por qué? Porque está activando toda su capacidad de pensar al máximo, su cognición, su intelecto. Pero cuando dejo de pensar, vienen todos los achaques emocionales. Acá, en las adicciones, como a las redes sociales, exactamente lo mismo. Como ya en un momento ya no estoy pensando, porque no estoy seleccionando lo que necesito para construir algo, sino que estoy en modo automático, la capacidad de pensar disminuye y empiezo a llenar de fantasmas emocionales en donde es que mi mamá no me quiere, es que este no funciona, es que no sirvo para nada, es que me pasó esto cuando chico, y todo parece como un montón de escenas de terror que me van invadiendo constantemente como fantasmas y voy quedando atrapado. Pero eso es precisamente porque la capacidad racional está disminuida, inhibida, precisamente por estas adicciones que se van apoderando de uno. Absolutamente. Y bueno, la adicción a las redes sociales sí es un tema creciente, algo que ha perdurado durante el tiempo, especialmente entre los adolescentes, porque claro, los adolescentes son los que más enganchan las nuevas tendencias, digámoslo así, no solamente en redes sociales, sino que en todo lo que tiene que ver con virales y otro tipo de cosas que finalmente ellos copian de lo que ven a través de las mismas redes. ¿Qué señales de alerta podrían indicar que alguien está desarrollando una dependencia poco saludable hacia esta plataforma? Aquí tenemos que estar atentos. Sobre todo, es una pregunta que se tienen que hacer también los propios padres o madres respecto a esta situación. Bueno, partamos de lo sano. Digamos, el niño está todo el día en el colegio. Ya hay varias horas que está funcionando bien. Uh-huh. Después el niño tiene que hacer tarea en la casa. Está funcionando bien, dentro de lo que se espera. Está jerarquizando lo que es prioritario de lo menos prioritario. Después el niño se mete a jugar al celular o a redes sociales 1 hora, 2 horas o 3 horas si es viernes, sábado, domingo, que sea 4 o 5 horas. Pero si todo lo que le compete hacer a él lo ha hecho, si fue el cumpleaños de los amiguitos, si se juntó con la familia y cantaron y bailaron y estaba contento, está todo perfecto.
Cuando alguna de esas cosas se empieza a alterar y va aumentando el consumo de redes sociales, es ahí donde comienzan las dificultades. ¿Por qué? Porque le decimos que vaya a estudiar, que haga las tareas y va a alegar, va a armar escándalo, se va a enojar o incluso alterar porque dice que después, porque está ocupado y está en eso, después se quedó hasta altas horas en la noche y no le pudieron quitar el celular porque armó un tremendo escándalo y sabemos que todo está a las 1, 2 de la mañana y se levantó en la mañana alegando porque tenía que ir al colegio a las 7 de la mañana, 6:15, qué sé yo, y empieza a bajar las notas, tiende a encerrarse en su pieza, entonces empezamos a ver que se va desconectando de a poco de la realidad. Ahí ya son síntomas que son bastante más claros. Si él tiene claras cuáles son sus prioridades marcadas por los padres y las cumple a cabalidad, entonces las redes sociales pasan a ser recreación. Mira, acá tengo una pregunta, Claudio, de parte de uno de nuestros auditores. Dice Roberto que prácticamente dejó de leer con el uso del teléfono. Tiene 65 años y me encanta la lectura. ¿Soy adicto? Cambiaron la forma de comunicarse. Tener un libro físico, hay que tener luz, hay que ponerse cómodo. En fin, yo creo que la adicción tiene que ver con esa dependencia en donde siento que eso es primero que cualquier otra cosa. Si está metido en redes, si está pasando bien, pero sigue haciendo todo lo que corresponde, no. Claro. Pero se siente que está descuidando cosas importantes de acuerdo a su rol, de acuerdo a sus responsabilidades. Ahí estamos hablando ya de algún tema un poco más complejo. Siente que su ánimo está más variable, producto de que siente que el mundo es complejo y que el espacio de redes sociales está más tranquilo. Entonces estamos viendo que hay alguna dificultad ahí. Pero tiene que ver con eso. No que haya dejado de leer por redes sociales, porque puede ser una opción, ¿no? Algo más entretenido que otro. Claro, cambia solamente la forma de, en este caso, el artefacto en cuanto a la lectura, del papel, Formato, ¿no? el formato, exactamente. El mismo formato. Recuerden, sus consultas en el más 569-9200-7888. Estamos abordando cómo afecta la autoestima en tiempos de redes sociales. Para quienes sienten, Claudio, que su autoestima se ve afectada negativamente por el uso de las redes sociales, porque quizás, claro, hay gente que le favorece tal vez el uso de estas plataformas, pero hay mucha gente, sí, en su mayoría, se ve afectada negativamente por el uso de ellas. ¿Qué estrategias, qué recomendaciones les podemos ofrecer a nuestros auditores para poder mitigar estos efectos y fomentar una autoimagen más saludable? Bueno, primero, a propósito de lo que estamos conversando hoy día, ver si está, primero, perdiendo mucho tiempo en redes sociales, ver qué cosas está descuidando y ver las cosas que está descuidando, por qué las ha ido descuidando. Ahora, ¿y qué cosas de esa persona están asociadas a querer descuidar eso? ¿Por qué lo descuida? Es decir, ¿por qué soy menos responsable? Me siento agobiado, porque siento que tengo muchas tareas que realizar, porque siento que el trabajo que hago no me satisface, esto no era lo que quería para mi vida. Es decir, llevarnos al plano siempre de lo que yo quiero, lo que deseo y cómo me siento, cómo me estoy viviendo, cómo me reconozco como persona en este mundo. Cuando empiezo a pensar eso, yo creo, es el punto que nos permite poder decir, ¿sigo por aquí o sigo por acá? Y cada cierto tiempo tenemos que hacernos esas preguntas. No somos unos bichos que crecemos y vivimos y nos morimos, porque cada cierto tiempo aparecen estas reflexiones. Cada cierto tiempo nos queda chica la ropa y hay que cambiarse ropa, hay que cambiarse hábitos, hay que cambiarse formas de funcionamiento. Y en ese cambiarse hábitos, la gente lo vive como crisis. Y quizás las crisis suenan como feas en el mundo común, pero en el mundo de la psicología la crisis es unas señales que se despiertan diciendo, oye, la forma que tienes de funcionar ya no te sirve, no trates a tu niño como si fuera un bebé si ya tiene 40 años. Ah, ya creció. ¿Y cómo trato a mi hijo de 40 años que está aquí en la casa y en la mañana lo levanto y le llevo el desayuno? Es decir,
cómo vamos revisando cada cierto tiempo cómo debo seguir. Creo que esa es como la primera y gran pregunta para decir, ya, estoy así ahora, ¿cómo me veo de aquí a un año? ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? Eso tiene que ir con las metas, con los proyectos. He seguido avanzando. En estos 10 años he cambiado 2 cosas ya por lo menos. ¿Cuáles son las últimas metas que he logrado? ¿Cuáles son las que vienen? Y no metas necesariamente materiales, sino también espirituales o psicológicas. Metas en el desarrollo personal, cómo me consigo, soy un poco agresivo, cómo puedo ser menos agresivo, estoy un poco desinteresado, cómo puedo ser más interesado en las cosas. Cuando descubro un sentido, ya cualquier adicción puede pasar a un segundo plano. Cuando trabajo en rehabilitación de drogas con los pacientes, uno de los elementos más importantes en el consumo de cualquier tipo de sustancia o, en este caso, redes sociales, es que el sentido de vida desaparece. Vivo día, doy vueltas en círculo en la pieza, doy vueltas en círculo dentro de mi mente y de mis emociones y no avanzo. Y cuando la persona empieza a descubrir que tengo muchas cosas que hacer, muchas posibilidades, ahí se entusiasma. Y ya dejo de comerme este plato de comida rico que estaba, que era la droga, o la cazuela, o los porotos con tallarín en invierno, porque tengo que ir a hacer eso. Después sigo. Voy a eso primero. Es decir, eso tiene que ver un poco con descubrirse, conocerse, avanzar. Claudio, no sé si va a sonar algo exagerado, pero ¿podemos comparar las redes sociales con las drogas? Dentro de todo lo que nos has contado este momento, ¿la adicción es similar a lo que pueden ser las drogas quizás más duras? ¿O eso ya es algo que es totalmente distinto, algo que es diametralmente opuesto? Creo que es lo mismo pensando en, pongamos otro ejemplo, la persona que le gustan los embolecos y come dulces, chocolates, pasteles, tortas, qué sé yo, y pesa 200 kilos. Ahí es una adicción, porque pese a que estoy pesando 200 kilos, sigo comiendo y sé que me hace mal. Sé que cada vez tengo menos movilidad, sé que tengo problemas físicos y sigo comiendo y me culpo por seguir comiendo y no puedo parar de eso. Esa es la adicción. Cuando lo que era bueno, comerse una torta, un pedazo de pastel, unos dulces, unos chocolates, era bueno, siempre ha sido bueno. Pero cuando pierdo el control de lo que estoy ingiriendo, ya la cosa se complica. Las grasas, en fin, cualquier tipo de comida puede provocar eso, cualquier tipo de juego, no sé, uno piensa en un futbolista, podría ser el tipo adicto, si lo miramos desde ese concepto. Yo hace años le hacía clase a los jugadores de Colo-Colo, Nelson Vidal, Fernández, Lorca, Meneses, todos ellos en la enseñanza media, y uno podría decir son adictos. ¿Por qué? Porque están todo el día jugando a la pelota y pasa a ser lo primero. Pero en ese caso no podríamos hablar de adictos, aunque sea el mecanismo cerebral el mismo. ¿Por qué? Porque ganan dinero, son famosos, construyen una familia, puede que la familia quiebre, puedan andar con otra persona no importa, pero nadie va a decir, oye, los tipos adictos. No, porque ese mecanismo de adicción que pudiese haber está al servicio de otros, claro, no dañando a otros. Entonces, absolutamente. Un biólogo que está metido en un laboratorio descubriendo la vacuna del COVID, quizás, en los tiempos complejos, el tipo estuvo horas, días, meses, y otros están años por buscar algo, y en detrimento de la familia, perdieron la familia, no pudo estar en contacto con los hijos. ¿Y quién lo va a ocupar de eso si lo que descubre gana un premio Nobel después? Claro. Es decir, adicción, pero nadie va a poner su nombre porque es en esos tipos de adicciones generan un bien. El mecanismo del cerebro va a ser el mismo, pero en estas otras adicciones van generando daño a sí mismos y a los demás. Claro que sí. Bueno, así como uno es adicto o como somos nosotros adictos a la radio, es una buena adicción que hay que rescatar. Mira, aquí tengo una pregunta que de alguna otra manera tiene que ver con el uso, no sé si de las redes sociales, pero puede ser incluso, Claudio, para un tema de conversación para los próximos días. Dice Will de San Miguel: no tengo redes sociales,
Pero ahora que terminé con mi pareja, mi hijo putativo, dejé la casa, a mi hijo putativo el departamento, los gatos, los vecinos, los conserjes, me vine a otra casa. Estoy solo, me siento solo pero fuerte, me siento en duelo pero fuerte. ¿Algún consejo para nuestro amigo Will de San Miguel? Creo que lo que podemos abordar quizás en otros programas puede ser, por ejemplo, ¿cómo se le llama? El síndrome del nido vacío, ¿no? Sí, cuando los hijos se van y ya pierden el sentido de la vida por un rato. Claro. Aquí estamos hablando de un hijo putativo, justamente, que había terminado con la pareja, se terminó la relación y bueno, él se tuvo que ir de la casa, pero está viviendo un duelo. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo? En este caso es más bien una separación. Siempre hay un duelo, siempre hay un dolor, ¿no? Ahora creo que tiene que vivir ese dolor, va a llorar, va a andar triste, deprimido, no va a querer ver a nadie en los primeros tiempos, porque ver a alguien le recuerdan cosas, le preguntan, oye, ¿qué pasó? Y él no quiere decir nada porque está todo su cuerpo y su mente le duele, es una llaga entera, entonces va a querer esconderse por un tiempo, va a bajar su actividad, va a estar llorando, todo se va a ver gris, hasta que vaya solo, sintiéndose un poquito mejor, pero tiene que calcular que de aquí a 6 meses tendría que estar ya juntándose con amigos y contando lo que pasó de una forma mucho más tranquila. De aquí a un año tendría que tener redes sociales humanas dentro de lo posible, Claro. Juntarse con amigos, meterse en algún grupo según sus intereses, estar sintiendo que está produciendo algo para sí mismo que le permita decir, ahora tengo otra oportunidad. Cuando uno está casado tiene cosas maravillosas, pero pierde otras. Claro. Entonces, ahora que no tiene pareja, ¿qué es lo que dejó de hacer en algún momento? No era bueno para el ajedrez, no podía jugar ajedrez porque la señora no sabía y porque ella tenía que lavar platos. A lo mejor ahora puedo ir a la plaza de no sé dónde, hay muchas plazas que tienen tablero de ajedrez y se ponen a jugar ajedrez. En fin, ver cuáles son las oportunidades que se le abren, pero no lo puedo ver ahora. Él dice que es fuerte, pero quizás si es fuerte, ir viendo ahora cuáles son las otras ventanas y puertas que se abren para aprovechar estos tiempos de completarse, ver qué falló en la relación, fue culpa de la pareja, si fue culpa de la pareja, en qué me equivoqué yo que elegí mal, o en qué me equivoqué yo que no supe darme cuenta a tiempo, o si falló él, en qué cosas fallé, que podría haber mejorado ahora, cómo perfecciono eso, cómo avanzo ahora para una nueva relación, si es que se da. En fin, todos son siempre oportunidades de crecimiento, si lo miramos, que tiene que ver con cómo yo avanzo en la vida para sentirme cada vez más pleno. Así que ahí está, para que tome muy en cuenta esos consejos nuestro amigo Will de San Miguel, de poder dar vuelta a la página. Sí, cuesta, pero por supuesto siempre hay una solución. ¿Qué pasa con la generación actual que nace con tecnología? ¿El celular pasa a ser parte de su vida o es una adicción? Nos pregunta Estrella. Porque claro, hay una generación que es la llamada generación digital o la generación Z, que prácticamente nace con el celular bajo el brazo, así como la marqueta bajo el brazo, pero nace con el celular bajo el brazo. Es que el mismo punto que decíamos, es como lo usen. No sé si tú viste, Nicolai, la película Días de Radio de Woody Allen. Sí. Uno podría decir, ellos nacían con la radio bajo el brazo. Claro, la única radio de la casa, con la radio. Y cuando eras chico, también, puede decir, era terrible porque ibas llegando a tu casa y como a 5 casas de la tuya, escuchabas Keynesian de Sánchez Band. Claro. O El Año del Gato. El Año del Gato dura como 5 minutos y tanto, 6 minutos. Uh-huh. Entonces tú partías corriendo para llegar a la casa, porque escuchaste la canción El Año del Gato, de Al Stewart, llegabas, prendías la radio, que se demoraba en calentarse porque los tubos tenían su tiempo, y empezar a buscar las que tú creías en una aguja que corría con un hilito por dentro, ¿no es cierto? Entonces la novísima podía ser, estaba buscando y no era, y cuando lograba ponerla, escuchar puro final. Ah, claro, cuando se ponía la canción. Entonces, y el que tenía tocadisco en ese tiempo era una persona que tenía mucho dinero. Claro, gente recursos. Y más encima si tenía El Año del Gato, como long play, ahora vinilo. Claro. Es decir, siempre dependemos de los medios de comunicación, dependemos de muchísimas cosas, pero cómo lo usemos, y creo que ese es el punto.
Entonces, ¿qué hacía uno? En la casa uno se dividía en los programas de radio. Mi mamá ponía a Loya Corral como de 4 a 5 de la tarde, y cada vez que se descuidaba yo se lo cambiaba a poner mi radio, porque era la única radio que tenía. Entonces, es cómo se usa, es cómo los medios de comunicación pueden integrar, cómo pueden, en este caso estamos usando un medio de comunicación, yo estoy desde mi casa en este momento y estamos usando tecnología, pero estamos incluyéndonos todos los que queramos participar. Entonces ahí es positivo, ahí es entretenido, ahí nuestros amigos opinan, es decir, se crea un grupo usando los medios de comunicación para pasarlo bien, para reflexionar, en fin. Es como lo usemos. Exactamente. Mira, me quiero quedar con una reflexión para cerrar este contacto, Claudio, de uno de nuestros auditores. Somos la última generación que conoció un mundo sin redes sociales. Tenemos nuestra mitad del cerebro análogo y la otra mitad digital. Bueno, en mi caso, o el caso tuyo y también de Willy, de varios de nosotros que nacimos con lo análogo y terminamos ahora con lo digital. Mitad. Es como la época vivimos la transición de alguna u otra manera dentro de lo análogo a lo digital. Una generación bisagra. Eso es lo que nos dice por acá uno de nuestros auditores. Finalmente, Claudio, ¿dónde se pueden comunicar contigo para cualquier consulta o simplemente que quieran atenderse contigo? Claudio Cornejo, psicólogo, ahí está el nombre, en YouTube, en Google, Doctoralia Claudio Cornejo. Y ahí está, aparecen mis fotos, los videos, todas estas cosas. Así es fácil. Ahí está el WhatsApp para poder escribirme y conversar. De todas maneras, para que usted pida ayuda, por supuesto, a un gran amigo psicólogo como es Claudio Cornejo. Mi querido Claudio, un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y para hablar de este muy interesante tema relacionado a las redes sociales, del que nadie está exento y nadie está libre en este momento. Cariños, que estén muy bien. Que estén muy bien todos. Hasta pronto. Gracias, Claudio. Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, hablando de la autoestima en tiempos de redes sociales.